Viste la causa rol 2703, recurso de inaplicabilidad presentado contra el artículo 456 del Código Civil y artículo 4 de la Ley 18.600 que establece normas sobre deficientes mentales. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Este requerimiento ha sido interpuesto por la jueza subrogante del tercer juzgado de letras de Iquique, a efectos que el pronunciamiento de inaplicabilidad surta efectos en la gestión voluntaria de interdicción por demencia que se sustancia ante dicho juzgado. Cabe precisar que esta gestión voluntaria sobre interdicción fue iniciada por doña Nancy Azabache, quien solicitó que se declarara que su hijo mayor es interdicto por demencia de manera definitiva. Se fundó en el hecho de que su hijo sufre de una discapacidad psíquica que afecta el 30% de sus actividades mentales, según certificara el registro civil. Y lo anterior, a juicio de la señora Azabache, lo inhabilitaría para ejercer sin asistencia actividades cotidianas y para administrar sus bienes y celebrar contratos. Por lo anterior, la señora consideró que la interdicción es necesaria para proteger los intereses de su hijo mayor. Cabe precisar que ello fue solicitado de conformidad a lo dispuesto en los artículos 459 y 443 del Código Civil y a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.600. En cuanto a los preceptos impugnados, consulto, señor presidente, si leo su texto o hago un resumen de las ideas. Perfecto. El artículo 456 del Código Civil prescribe que quedan privados de la administración de sus bienes aquellos adultos que se encuentren en un estado habitual de demencia y además establece los distintos tipos de curaduría existentes. Y por su parte, el artículo 4 de la Ley 18.600 regula las siguientes materias. En primer lugar, dispone el procedimiento para finalmente obtener una declaración de discapacidad mental. En segundo lugar, establece la facultad que fue ejercida en la gestión pendiente por la señora Azabache, a saber, la facultad de solicitar al juez que decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre a un curador en aquel caso en que se encuentre el mérito de un certificado expedido por el registro civil que acredite la discapacidad y se haya realizado una audiencia previa con el eventual interdicto. En tercer lugar, también esta norma especifica quién corresponde a la curaduría. En cuarto lugar, se dispone la aplicación de los artículos 450 y 453 en materia de guardas. Y finalmente, la disposición preceptúa o se refiere a la suma de dinero correspondiente a los gastos personales del discapacitado y lo faculta para celebrar contratos de trabajo previa autorización de su curador. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, la jueza requerente denuncia la vulneración del derecho a la igualdad y por consiguiente en infracción del número 2 del artículo 19 constitucional, afirmando a este respecto que este derecho fundamental a la igualdad pretende facilitar en la vida social el ejercicio de la moralidad privada, es decir, de la libre elección de los planes de vida. A su vez recalca que si bien pueden existir tratos diferentes para las personas, no todos son admitidos constitucionalmente, atendido su carácter arbitrario. En relación con la disposición anterior, señala que se debe tener en consideración lo prescrito en el artículo 5 de la Constitución, en virtud del cual resultaría aplicable a los hechos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En términos generales, precisa que esta convención se inserta en un nuevo paradigma de comprensión de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad que se aleja de una visión privatista, toda vez que se considera que el problema de la discapacidad no se encuentra en un individuo, sino que en las barreras que le coloca la sociedad. De manera que es el sistema el que debe adaptarse a la persona con discapacidad. Esta convención específicamente trata un tema que recalca el juez, que es el referido a la capacidad jurídica, y se explaya específicamente respecto del artículo 12 de la convención, el cual reafirma que las personas con discapacidad tienen el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, siendo obligación de los estados reconocer que los discapacitados tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida en igualdad de condiciones con las demás personas. Y sería esta previsión de igualdad de condiciones la que impondría que la capacidad jurídica de una persona no pueda ser cuestionada en razón de la discapacidad. Y una discriminación en materia de capacidad jurídica sustentada en la discapacidad vulneraría la Convención y por lo demás la prohibición dispuesta en el artículo 5 de la misma. Concluye, en atención a todas las normas expuestas, que cualquier medida relativa a la capacidad jurídica debe basarse en elementos inclusivos y neutrales, sin excluir de la misma a las personas con discapacidad, cuestión que no ocurre con los preceptos reprochados, toda vez que establecen un sistema de incapacidad jurídica, vulnerando con ello el mencionado artículo 12 de la Convención y su proyección en igualdad. Finalmente, cabe precisar en esta relación que el día de ayer se presentaron dos solicitudes de audiencia pública, una por la Fundación Rostros Nuevos y la otra por Confausan. Es cuanto puedo relatar, señores ministros. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte de los ministros en atención a que no hay abogados que alegan?
¿No? Muy bien. Terminada la vista de la causa, entonces.